Aquí podemos apreciar parte de unas figuras, ¿no?, que muestran cómo es la comunidad de Santa Catarina Quene. Ahora bien, para la construcción del modelo de economías familiares se requiere información primaria. Aquí es importante mencionar que el modelo de economías familiares se construye con información 100% primaria, obtenida en campo, y en este caso se utilizó la técnica de una encuesta probabilística y se aplicó a 50 hogares de esta comunidad. La información primaria pues le otorga un gran valor a las investigaciones, dado que es una información que se obtiene de primera mano, es precisa y es lo más actualizada que se puede. Entonces, el modelo de economías familiares es propuesto por Reyes y Gijón, 2011, y considera las principales fuentes de ingreso y las características sociodemográficas de los hogares. Esta es una metodología que se ha trabajado por muchos años y en la medida se ha ido perfeccionando. Ahora, este modelo pues establece una relación entre el nivel de bienestar y los ingresos obtenidos de la economía del mercado, la producción de autoconsumo, las transferencias de gobierno y a otros hogares, así como las características sociodemográficas. Aquí es importante mencionarles que el modelo trabaja con la variable de bienestar familiar. La variable de bienestar familiar es la suma de todos los gastos que tiene un hogar, por ejemplo, gastos en educación, gastos en salud, gastos en alimentación. Más adelante les voy a explicar cómo se estructura esto. Bueno, como ya les comenté, la ubicación geográfica, Santa Catarina Quene se encuentra como aproximadamente a unos 45 minutos de la ciudad. Está pegadito a Ciudad Judicial, y pues el acceso como tal a la comunidad está hacia arriba. Está sobre carretera, hay terrenos que son baldíos, pero la comunidad se concentra en la parte de arriba. Y aparte es muy curioso que en Santa Catarina Quene sí tiene extensiones de terreno, pero las casas como tal se concentran en el centro. Ahorita en la distribución de la muestra les voy a explicar cómo es que se encuentran las casas en la metodología. Bueno, la encuesta hogares. Como ya mencioné en la introducción, nos apoyamos de una encuesta probabilística. Aquí es una técnica que se utiliza para obtener datos seguros y válidos a través de la aplicación de un cuestionario. Este cuestionario es un cuestionario que maneja Jules Snowden, que es el cuestionario de la matriz de contabilidad social adaptado. Como les comenté, este cuestionario se estructura, o más bien se adecua a las características propias de cada comunidad. Por ejemplo, Santa Catarina Quene no tiene artesanías, por lo tanto la parte de artesanías se omite, pero sí tiene migración. Entonces la parte del cuestionario de migración es lo que más se amplía para poder obtener datos que necesitaba para mi investigación. Ahora, en la encuesta pues, se aplica una muestra representativa con los 50 hogares y permite construir modelos cuantitativos con información primaria. Ahora, para realizar la encuesta pues, se necesita una planeación de trabajo de campo que consta del diseño del cuestionario adaptado. Tenemos un cuestionario general, pero se adapta de acuerdo a las características de cada investigación. Se determina el tamaño de la muestra, se distribuye la muestra en la clase urbana, se planea el levantamiento de la encuesta y se procesa la información. Ahora, la estructura del cuestionario. El cuestionario concentra principalmente 4 tipos de preguntas, que son nominales, o también de sí y no, que nos ayudan a cuantificar, abiertas, categóricas y cuantitativas, ingresos, gastos. Y ahora bien, todos estos datos que se obtienen en el cuestionario sirven para estructurar lo que es el modelo de economías familiares. Ahora, esta es la estructura general del cuestionario de modelo. Aquí podemos ver que como un principio pues tiene algunas secciones como las características socioeconómicas, pues que recaba toda la información de los miembros del hogar: sexo, edad, estado civil, escolaridad, si es que habla alguna lengua indígena, en dónde viven, su actividad económica y en dónde desempeñan esta actividad económica. Ahora, el bienestar del hogar
integra la información sobre los gastos de salud, educación de los miembros, pero en general todos los gastos que tiene en el hogar, alimentación, aquí creo que no lo especifique tanto, pero incluye todos los gastos que tenga la familia, de transporte, todo. Ahora, migración internacional, recopila la información sobre la remesa, todos los datos que quise obtener sobre migración, lo puse en esta sección de migración internacional y migración interna. Asimismo, también obtiene información de trabajo asalariado local y regional, que comprende información a los salarios locales, es decir, cuánto ganan las personas que tienen un trabajo tanto en la comunidad, en la región, en los mercados de trabajo, porque todos estos datos se cuantifican. Ahora bien, otros ingresos como ahorro y préstamos. Quizás el cuestionario lo que más complejo tiene es poder captar los ingresos, porque la gente en campo sí te dice cuánto gasta, pero es muy complejo, muy difícil que te diga cuánto gana. Esto es algo muy común. Ahora, es más complicado que la gente te diga cuánto ahorra. Es un dato muy difícil de obtener. Hay personas que sí lo dan, pero normalmente ahorita dicen, no, es que ya no alcanza para ahorrar. Pero sí te pueden decir los préstamos. Eso es algo común, que sí te expresen cuánto piden de dinero prestado y para qué. En algunos casos, por ejemplo, en quienes no, ese dato de ahorro y préstamo fue muy bajo. Gastos del hogar. Aquí comprende todos los gastos del hogar que se realizan en los servicios y mejoras a la vivienda. Ahora, actividades económicas. La producción de los hogares. En este caso concentra toda la información relacionada con los negocios familiares y la producción de autoconsumo. Actividades de recolección en casa. Igual, toda la información, todos los datos cuantitativos que tienen que ver con la recolección. Aquí es importante mencionar que puede ser que las personas vayan a traer leña y la leña como tal no les cuesta, pero se les pregunta cuánto te costaría si la hubieras comprado. ¿Por qué? En este caso, en este cuestionario es importante captar esa información porque, como bueno, no se mencionó, pero en la misma información que se capta este cuestionario te ayuda para construir la matriz de contabilidad social. Entonces, en la matriz de contabilidad social a todos se le asigna un valor. Entonces, es importante que en esta parte se capten los datos pues con mayor precisión que se pueda. Ahora, producción de animales y de aves de traspaso, agricultura y riego temporal. Y hay una variable sobre el consumo y manejo de agua, son una sección. Y bueno, en general, todo, en su mayoría, capta ingresos cuantitativos. Ahora, el tamaño de la muestra. Aquí se tiene la fórmula donde dice que Z es el valor de la distribución normal estándar para un nivel dado de confianza. N es el tamaño de la muestra y desviación estándar es el error medio respecto a la población de los hogares. Entonces, en este caso, yo obtuve al sustituir que mi muestra era de 48 hogares, pero lo redondeamos a 50 hogares. El total de hogares que tenía Santa Catarina Quene eran 510. Estos datos los obtuvimos a través de un análisis estadístico que se hizo con el censo 2010 para determinar pues, el tamaño de la muestra. El nivel de confianza es de 95%. Ahora bien, la distribución de la muestra. Aquí es importante mencionar que en el caso de Santa Catarina Quene, como es una comunidad relativamente pequeña, solamente tiene una JEP. Entonces, la distribución de las casas son los puntos rojos. Los puntos azules son algunas casas que se consideran de reemplazo. En ese sentido, es importante mencionarles que la planeación puede ser muy bien hecha, pero realmente cuando uno va a campo, a veces sucede que, por ejemplo, en el caso de Santa Catarina Quene, que es una comunidad que tiene muchos migrantes, hay un número considerable de casas vacías. Entonces, lo que tienes que hacer cuando haces trabajo de campo es sustituirlas. Pero no pueden ser casas que estén de frente o que estén en las esquinas. Entonces, acá la distribución de la muestra se realizó en 3 etapas. Primero se localizó el AGEP, como en este sentido, así sale, lo que a mí me dijeron era que solo tenía un AGEP.
por eso viene así. Luego se certificó la muestra de hogares de forma proporcional al número de manzanas por ejemplo, que es un muestreo estratificado. Posteriormente se seleccionaron las manzanas considerando la cuota asignada por un muestreo aleatorio y finalmente se seleccionaron las viviendas por manzana a través de un muestreo sistemático que consistió en seguir la dirección en sentido contrario a las manecillas del reloj. Y entonces de esta manera sí, para este proceso se hizo todo pues, un archivo donde se generaron los números aleatorios y se hizo este muestreo, de tal manera que la distribución se viera ahora sí que dispersa y como les comentaba, este cuadrito prácticamente es lo que está hacia arriba, porque en las afueras es prácticamente terreno de siembra o terreno baldío. Entonces, aquí algo que pude notar cuando se hizo trabajo de campo es que, una, las casas están dispersas, dos, se concentran en un mismo lugar y hay muchas casas vacías por el efecto de la migración. Ahora, el procesamiento de la información. Una vez que ya se hace el trabajo de campo, y todo lo que implica hacer el trabajo de campo, encuestar a los hogares, tenemos que revisar y corregir los cuestionarios. Es decir, a veces a las personas que llevamos puede ser que no hayan captado toda la información o puede ser que hayan puesto datos equivocados o a su vez puede ser que no hayan captado la información que se necesita. Entonces, en este caso es muy importante revisar cuestionario por cuestionario y en el momento que se pueda completar la información faltante. ¿Por qué? Porque toda esa información se tiene que ocupar para correr los modelos, más bien las ecuaciones, ¿no? Una vez revisados los cuestionarios, tenemos que codificar las respuestas de acuerdo al tipo de preguntas. En ese sentido, cada quien al final de cuentas va adaptando como su método muy particular en cómo puede agilizar el proceso de codificación. Por ejemplo, en mi caso yo genero un archivo en donde reviso cuestionario por cuestionario y voy sacando cada código para que de esta manera, también yo lo hago por secciones. Entonces, una vez que identificas todos tus códigos de una sección, pasas a la segunda, pasas a la tercera, de tal manera que cuando vayas avanzando ya no tienes que retroceder de estar capturando cuestionario completo por cuestionario completo. Esa ha sido mi estrategia para tener el mínimo de errores en el proceso de codificación. Ahora bien, la captura de los cuestionarios se realiza primeramente en Excel. En Excel, si bien hay un formato que se ha ocupado, normalmente siempre es obligación del investigador o de la persona que va pues, a aplicar esta metodología de revisar y adecuar ese formato que ya existe para que quede específicamente acorde a las características del cuestionario. Por eso hay una etapa de diseño en donde tienes que ver todos esos pequeños detalles. Puede ser que la información valiosa para el alumno A no sea para el alumno B. Entonces, por esa cuestión, sí hay un formato, pero normalmente el que lleva su investigación tiene la obligación de revisarlo y adecuarlo de acuerdo a sus características de su investigación. Posteriormente, se realiza el análisis de la información en el programa SPSS. Y aquí es importante mencionar, una cosa es el archivo general, esa es la base de datos general, pero para el modelo se necesita como un resumen de esos datos de estrictamente algunas variables para poder correr el modelo. Entonces, tu formato de la base general es uno, para el modelo tienes que generar otro, y en el caso de los compañeros que van a hacer matrices de contabilidad social, se genera otra base adicional con características muy particulares para poder correr lo que son las matrices de contabilidad social. Hasta aquí es el proceso de información. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de análisis de datos? Bueno, de primera instancia, pues utilizamos un análisis estadístico descriptivo, donde tenemos datos cuantitativos. Utilizamos medios, desviación estándar e histograma. También tenemos datos nominales y ordinales, frecuencias, porcentajes y tablas de contingencia. Estas herramientas pues, nos ayudan a resumir los datos y estos datos nos ayudan a explicar el comportamiento de las variables. Es decir, todos los datos que tenemos nos van a ayudar para
hacer una descripción más detallada de lo que está mostrando el modelo de economías familiares. Aquí también depende mucho del investigador a qué profundidad quiere llegar con el análisis del modelo. ¿Por qué? Porque modelos son solo ecuaciones, pero las ecuaciones necesitan una explicación. Por esa razón, pues nos apoyamos del análisis estadístico descriptivo. Ahora bien, la regresión múltiple de mínimos cuadrados ordinarios determina la existencia de la relación entre dos o más variables, siempre una dependiente y una o varias independientes. Esto de lo de regresión múltiple es cuando ya se corre el modelo, donde ya vas a obtener pues, las ecuaciones. Ahora, quizás la parte más compleja o lo que a veces nos causa un poco más de dolor de cabeza son las estimaciones curvilíneas, porque ahí hay que transformar las variables en no lineales. Y entonces en las no lineales, pues tenemos cuadrático, cúbico, potencial, este compuesto con S exponencial. Ahí es cuando ya tu variable la transformas de otras formas para obtener otras variables y esas variables poderlas integrar en el modelo. Pero eso es un poquito más complejo. Ahora bien, los criterios de selección de ecuaciones. Bueno, Norusi en su libro menciona algunos criterios que los estandariza para poder seleccionar las ecuaciones que cumplan con todas estas características. Aquí es importante mencionarles que cuando ya corres el modelo en el SPSS, la selección de las variables es lo que lleva un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque puede cumplir 4 criterios, pero si no cumple uno, pues el modelo lo desechas. Entonces, tu modelo tiene que cumplir todas las características que aquí se mencionan, que es un coeficiente de determinación múltiple de R cuadrada y R cuadrada corregida, aceptable desde el punto de vista del investigador, mayor al 50%, para asegurar que la ecuación explique al menos el 50% de la variable dependiente. Entonces, superar la prueba general de varianza, que el estadístico debe ser significativo, menor a 0.01. Ahora, también los coeficientes de regresión y el término constante deben de ser significativos. Entonces, la prueba de t-de-Student debe ser menor a 0.05. Aquí, ya en la práctica, lo más complejo es encontrar que tus variables tengan un valor menor a 0.05, porque a veces te sale una variable con 0.06, 0.07 y por eso ya no la puedes tomar y tienes que seguir corriendo. Por eso es que a veces se llega hasta la estimación curvilínea, donde ya tienes que generar hasta que puedas encontrar las variables que conforman tu modelo. Ahora bien, el índice de colisión de una variable independiente debe de ser de 10, es decir, solo tolera una multipolaridad débil. Aquí, esta prueba hace que tus variables disminuyan. Si ustedes corren un modelo sin esta prueba, el índice de colisión, te salen muchas variables, pero cuando metes esta prueba, se reduce, bueno, yo he notado con mis datos a un 50%. Se disminuye el número de variables, pero es muy importante tenerlos para que no tengamos problemas de colinealidad. Ahora, el modelo pues tiene un fundamento y el modelo de economía familiar, como ya se había mencionado, establece una relación entre el nivel de bienestar familiar y los ingresos obtenidos del mercado o la economía del mercado, la producción, el autoconsumo, las transferencias del gobierno y a otros hogares. Es común que en las economías rurales un ingreso importante son las transferencias del gobierno. Antes, cuando yo apliqué mi encuesta, había número de, bueno, las madres de familia obtenían una beca por el número de hijos que tenían. Después de que yo levanté mi encuesta, la dinámica cambió. Ahora las becas sí les llegan, pero a los chicos, a los estudiantes, pero antes les llegaba a las madres. Entonces, ese es un ingreso importante que capta el modelo de economías familiares, además de los ingresos que obtienen del trabajo, la producción de autoconsumo y demás. Ahora, la variable bienestar familiar concentra la suma de los gastos del hogar, considerando el consumo mínimo que satisface las necesidades de subsistencia y el consumo máximo que satisface las necesidades de confort. Entonces, en esta parte podemos ver cómo los hogares
sí tienen un consumo mínimo de subsistencia. Los hogares que tienen a lo mejor un salario mínimo, que consumen lo mínimo, pero también los hogares que tienen un consumo de confort, o sea, adicional o arriba de lo que es la media. Ahora, parte del gasto de bienestar se transforma en inversión no productiva, vivienda, equipamiento de la vivienda, modas, vehículos, electrodomésticos, equipos de comunicaciones y juegos. El cuestionario capta toda esta información. Entonces, a veces no te dan el dinero exacto de lo que invierten, pero en el análisis de los datos puedes ver que cuando preguntas los gastos del hogar, ahí te dicen, no, pues compré una televisión, compré una computadora, compré un teléfono, mi hijo necesitaba un celular. Entonces, aquí es donde se transforma en una inversión. Ahora, el consumo de los hogares en general se satisface por el presupuesto familiar, que en este caso le llamamos ingreso familiar. Incluye 3 fuentes de ingresos a través de la economía de mercado, que es el mercado laboral, salarios y remesas. Aquí los salarios totales pues son los salarios locales más los salarios regionales. El mercado financiero, que pues son los ahorros, el préstamo y los ingresos por intereses devengados. Ahora, el mercado de bienes y servicios, que son los ingresos netos que se obtienen de los negocios familiares y que incluye la producción de autoconsumo. Aquí es importante mencionar que una de las actividades de autoconsumo de las economías rurales es la agricultura. Normalmente, en un caso específico de Santa Catarina Quene, sí tiene una actividad agrícola, pero en su mayoría es de autoconsumo. Y solamente los excedentes de la producción es lo que comercializan, cuando las cosechas lo permiten, cuando las condiciones climáticas lo permiten. En el caso particular de Santa Catarina Quene, cuando yo levanté mi encuesta, era un año difícil para la comunidad en ese sentido, porque no habían podido obtener nada de sus cosechas. La milpa creció, pero no obtuvieron pues ninguna cosecha significativa. Ahora, también capta otros ingresos mediante las transferencias a través de los impuestos y también las transferencias recibidas de otros hogares, que en muchos lugares le llaman de la guerra. Aquí en el valle se le conoce como de la ayuda mutua que hay entre las personas, y pues normalmente estas transferencias a otros hogares se da en las fiestas de la comunidad, donde todo el mundo se ayuda y pues, es común, creo que todos hemos visto esa parte. Ahora bien, acá tenemos que la capacidad de los hogares para obtener ingresos de la economía del mercado depende en gran parte de los recursos sociodemográficos. Aquí tenemos la edad, el sexo y el número de miembros, y entonces el número total de miembros lo conocemos como el tamaño del hogar. ¿Por qué hacemos mención que estos recursos sociodemográficos del hogar tienen una relación con la economía del mercado? ¿Por qué? Porque cuando en un hogar hay personas con un promedio de edad relativamente jóvenes, son más productivos. Cuando la escolaridad promedio es mayor, tienen una ventaja, ¿no? Obtienen un mayor salario porque desempeñan alguna actividad relacionada con su profesión. Y el número de miembros, aquí también lo relacionamos con la migración. Y también son recursos sociales que consideran ciertas características del hogar, como la pertenencia a una comunidad indígena, que se refleja en el habla de alguna lengua indígena. Y también la existencia sustentada de contratos sociales, bueno, las personas que están casadas o en algunos casos que viven en unión libre, pero que establecen una unión que tienen en su hogar, pues es una pareja, ¿no? El estado civil y la pertenencia a la iglesia. ¿Por qué la pertenencia a la iglesia es una variable importante? ¿Por qué? Porque hay muchas prácticas en las comunidades rurales que se relacionan con la religión, aunque sean cristianos, católicos o cualquier religión que profesen, la religión juega un papel importante porque unifica a muchos grupos de diferentes ideologías. ¿Qué me pasa? Ahora, ciertas características permiten a los hogares tener una participación eficiente en el mercado, como ya les comenté, la escolaridad, que tiene una relación directa con el nivel salarial. Esto se pudo percibir en el modelo, pero también se reforzó con la matriz de contabilidad social.
Ahora, el tamaño de la fuerza laboral lo representa la intensidad de la participación de los miembros del hogar. El número de migrantes, pues, constituye la capacidad de participación de los mercados laborales. Aquí es importante mencionar que como mi tema era de migración, era importante el número de migrantes. Sin embargo, dadas las circunstancias pues, de la actualidad, la gente muchas veces ya no te expresa a través de un cuestionario como lo es el de la matriz de contabilidad social, no te dice tengo 5 hijos en Estados Unidos. ¿Por qué no te lo dice? Porque pues, son cuestiones de seguridad, ¿no? Las instrucciones y todo ese tema pues están al día y la gente te cuenta de la migración, pero de otra forma, de manera informal. O sea, un día que pasa la sección de migración, a lo mejor te cuentas que sí tengo un hijo migrante. Entonces, dentro de la aplicación del cuestionario, debería ser muy rígida, sin embargo no lo es. No lo es porque cuando estás en campo tienes que buscar la forma de obtener la información que tú necesitas para todo esto. Entonces, ahora, las ecuaciones que constituyen el modelo de economías familiares tienen una interpretación matemática de las relaciones causales entre las variables explicativas y la variable dependiente del modelo. Y aquí podemos ver que existen relaciones directas, es decir, las variables independientes con signo positivo, que tienen una pendiente positiva, se considera que tiene una relación directamente proporcional con la variable dependiente del modelo y las variables independientes. Y también tenemos relaciones inversas, es decir, variables con signo negativo y que tienen ecuaciones de regresión que indican la existencia de una relación inversamente proporcional entre las variables dependientes del modelo y las variables independientes. Aquí tenemos variables métricas. Estas se toman como referencia los valores promedios y las desviaciones estándar. Ahora, las relaciones causales entre ecuaciones de regresión y no lineales. Ahora, esta parte era lo que les comentaba. Cuando tenemos que utilizar otros métodos para poder explicar el comportamiento de las variables. A veces tenemos que emplear una matriz jacobiana de las ecuaciones de regresión no lineales. Y todo esto adicional se hace para poder interpretar el comportamiento de las variables. Ahora bien, después de todo esto, voy a mostrar los resultados del modelo de Santa Catarina-Chiané. Aquí tenemos, bueno, yo obtuve 4 ecuaciones, todas fueron lineales, y aquí lo que podemos ver es que no se logra ver, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, la primera ecuación tiene variables sociodemográficas, de ingresos, y la segunda tiene este número de hombres, número de casados, ingreso comercio y salario regional. Un factor común en las 4 ocasiones son los salarios regionales. Aquí en el modelo pudimos ver que el mayor ingreso son los salarios regionales. Hubiéramos querido encontrar que lo que más recibía eran remesas, ¿no? Por el tema, pero como les expliqué, es complicadísimo que la gente te exprese cuánto de dinero tendría un migrante. Es complicadísimo, es difícil. Ahora, las ecuaciones de regresión obtenidas se explican entre un 60.7 y 84.2% de acuerdo a su coeficiente de determinación múltiple, que es la R cuadrada. Ahora, estas ecuaciones explican entre el 57 y 81% de acuerdo a su R cuadrada corregida. Ahora, estas variables están ordenadas de acuerdo a su valor de sus coeficientes de regresión estandarizados y debajo de cada término de la ecuación se encuentra la significancia de la prueba tedestre. Ahora, todas las ecuaciones superan la prueba de análisis de varianza. Todas las variables independientes de las ecuaciones superan la prueba tedestre. Las ecuaciones no presentan serios problemas de colinealidad y se debe tener en cuenta que todas las variables son cuantitativas. Todas las variables, aunque sean sociodemográficas, el modelo requiere que todas las variables sean cuantitativas.
sea, cuantifica el número total de mujeres, el número total de personas que profesan la religión católica, cristiana o lo que sea, el número de hablantes, todo lo cuantifica. Todo aquí ya, si tienes una variable abierta, captaste en tu cuestionario, pero la quieres convertir a una variable numérica, tienes que cuantificar. Ahora, aquí es un poco de la interpretación y como mencioné, la variable que más se repite en las cuatro ecuaciones, en las cuatro ecuaciones son los salarios regionales, los salarios totales. Los salarios totales es la suma de los salarios regionales más los salarios locales. Los salarios regionales se consideraron aquellas personas que obtienen un ingreso y que tienen una actividad económica en la zona metropolitana o en comunidades cercanas a Santa Catarina. Ahora bien, el ingreso neto de ganadería, los préstamos, el ingreso neto de comercio, acá es muy importante, bueno, no se puede ver, pero en las ecuaciones, el ingreso neto de comercio nos salió con signo negativo. Sí, se ve más o menos, si puedes ponerlo para... Aquí podemos ver que el ingreso neto de comercio sale negativo, sale negativo, sale negativo y sale negativo. Entonces, la cuestión era, ¿por qué me sale negativo en todos? Entonces, yo pensé que tenía un error porque quizás cuantifiqué mal y todo, pero no, se volvieron a revisar los datos y estaban bien. Entonces, para explicar el comportamiento de esa variable, fue necesario hacer correlaciones de Pearson para ver el comportamiento de las variables. Bueno, ahorita se las muestro porque estamos adelante. Ahora, aquí pues ya lo expliqué, los salarios regionales y los salarios totales se obtienen de los mercados laborales. El ingreso neto a ganadería es de la venta de los excedentes en el mercado de bienes y servicios o representa un ingreso en especie. Aquí en las comunidades rurales es normal que la gente tenga animales, o sea, de transpatio, pero representan un ingreso porque en el momento que tienen una cría o cuando tienen necesidad de dinero, lo que hacen es venderlo. Es algo que se repite constantemente en muchas comunidades rurales. No tendrán dinero en efectivo, pero sí lo tienen en especie. Ahora, los ingresos netos comercios tienen el mismo origen que el ingreso neto de ganadería, mientras que los salarios locales proceden del mercado laboral. Salario total es igual al salario regional más el salario local. Ahora, aquí es importante que mencionar por qué es que salió la variable de salario local. Bueno, como un efecto de la migración tenemos que en Santa Catarina se construyen muchas casas. Es como una prioridad para el migrante de Santa Catarina construir una vivienda. Entonces, la gran mayoría de las personas se ocupa en actividades relacionadas con la construcción. Es decir, chalan de albañil, maestro de albañil y todo. Y entonces también contratan a personas de otras comunidades para que vayan a trabajar a Santa Catarina y en la construcción de las viviendas. Ahora bien, es significativo porque al tener un empleo dentro de la misma comunidad disminuyen ciertos gastos, transporte, comida, vivienda. Entonces, por eso es significativo y salió también muchas veces en las ecuaciones. Ahora, contribuyen a elevar o más bien a sostener el nivel de bienestar familiar de acuerdo a los valores de sus coeficientes de reducción estandarizados. Ahora, todas las variables que tienen signo positivo representan que tienen una relación directamente con el bienestar familiar, es decir, lo elevo. Mientras que las variables que tienen signo negativo lo restringen. Sin embargo, como mencioné en un principio, hay una parte que se considera como inversión. Entonces, en este caso, las inversiones pues tienen un periodo normal de, digamos, un curso. Entonces, en algún momento es considerado pues, como un gasto o algo que te restringe, pero a futuro te retribuye, porque son inversiones. Ahora, estos variables que tienen signo negativo quiere decir que no se destina directamente al consumo, sino que
en algunos casos se puede decir que operan con pérdidas o que son pocos productivos. El caso del ingreso neto comercio, que me pasó a mí. Ahora, los recursos sociodemográficos como escolaridad, tamaño del hogar, número de hombres, número de católicos, número de cristianos con signo positivo, significa que contribuyen también a elevar o sostener el bienestar familiar, porque representan recursos de la fuerza laboral. Y esta fuerza laboral lo que te da son ingresos de las diferentes actividades que realizan en los mercados laborales, financieros, de bienes y servicios. Ahora, acá el número de casados y el número de mujeres tienen un signo negativo y representan pues como una restricción del crecimiento y se supone que el bienestar se restringe. Bueno, aquí como les comenté, en el ingreso neto comercio fue necesario hacer más análisis para poder explicar ese comportamiento. Aquí tenemos que otra vez el ingreso más importante son los salarios regionales que se obtienen de la zona metropolitana, porque como mencioné está muy cerca de la ciudad y los medios de transporte que tienen pues son muy diversificados. Entonces, tenemos que las variables de ahorro y la inversión en los negocios comerciales tienen un coeficiente de correlación negativo. Y acá tenemos que, aquí puse, bueno, aquí no lo puedo leer bien, tienen un signo positivo y uno negativo, y que indican pues, que tienen una relación inversamente negativa con el bienestar familiar. Ahora, los salarios totales en las ecuaciones explican la ausencia de los salarios locales en las ecuaciones de regresión y se asignan a la extensión que contribuyen a alcanzar metas familiares, lo que les comentaba, las casas. Por el efecto de la migración, tanto como en los cuestionarios como en las entrevistas que se realizaron y por la observación participante que se realizaron en las comunidades, es que el ahorro lo capitalizan para la construcción de viviendas. Y por eso hay un número importante de viviendas que están construidas y que están habitables, pero que son cerradas. Ahora, aquí lo del signo negativo del ingreso neto comercio se explica por la presencia de una correlación inversa, en donde tenemos que conforme, bueno, aquí como les comenté que el ingreso neto comercio es desincentiva la inversión en los negocios comerciales. Esto se incrementa por los salarios metropolitanos, pero disminuye el ingreso neto comercio. Es una actividad que sí la tienen, pero no les retribuye tanto, o sea, tienen más pérdidas. Aquí no se puede ver, pero de rojo son las variables que coinciden en las ecuaciones, o sea que tienen mayor peso y son las que ya se había comentado, y las otras son adicionales que permiten explicar a profundidad el comportamiento del modelo, pero las de rojo son las que se repiten y las coincidencias que tienen. Esto es lo que se hizo para poder explicar el comportamiento de las variables, las correlaciones de física. Aquí no se puede ver, pero bueno, lo que se ve más negrito son las coincidencias que se tienen en las correlaciones. Ahora bien, las conclusiones. Bueno, esta es una casa que me llamó mucho la atención porque justamente cuando yo empecé mi trabajo de campo en esta comunidad, estaba en Obra Negra. Entonces tiene un estilo muy semejante a las casas de Estados Unidos. Ahorita la última vez que vi ya no está así, ya tiene jardín, ya tiene está 100% acondicionado. Es una casa que usted ya fue promocionar. Entonces, como este tipo de casas hay por toda la comunidad, pero está más muy grande. Por ejemplo,
las extensiones de terreno son muy grandes. Cuando hicimos un censo previo a esto de levantamiento de encuestas, nos pasaba que era una casa enorme, o sea, un terreno grande, donde tocabas de un lado y salía una persona, tocabas del otro lado y volvía a salir la misma persona, porque son extensiones de terreno grandes que tienen. Bueno, la existencia de las ecuaciones de regresión estadísticamente conscientes confirman que el modelo de economía pues, se aplica a Santa Catarina Kenia, o sea, todo lo que han querido, bueno, más bien la forma en que han estructurado esta metodología, pues se comprueba en el modelo de economía de Santa Catarina Kenia, con todos los requerimientos que se deben cumplir. Las 4 ecuaciones explican mejor la economía de los hogares de Santa Catarina Kenia y permiten confirmar que el signo positivo ayuda a elevar el bienestar y las de signo negativo lo restringen por el peso de las variables independientes. Ahora, estas variables independientes relevantes que están ausentes en las ecuaciones de regresión lineal se pueden explicar con la teoría del modelo de economías familiares y la teoría general de la economía en general. Entonces, el extenso, más bien del análisis del modelo de economías familiares, pues también se relaciona con las teorías económicas, se explica. Ahora, también se determina el papel de las variables ausentes, como ya lo dije, con la economía familiar mediante el análisis de la correlación de Pearson, la tablota grandota que se hace para ver el comportamiento de las variables. Ahora, el análisis de correlación también explica el signo negativo de las variables independientes. En Santa Catarina Kenia, la fuerza laboral que concentra en su mayoría a los hombres tiene una mayor contribución en el nivel de bienestar. Aquí, como lo comenté, en Santa Catarina Kenia, si bien es muy pequeño, sí hay como formas de que los jefes de familia se empleen. Han creado como estas pequeñas redes donde, por ejemplo, hay quienes son músicos y tiene a varias personas que lo acompañan a venir a tocar a los pueblos cercanos. Entonces, creo que cualitativamente también pueden describir muy bien a las comunidades de acuerdo a las características muy específicas de ellas. Entonces, por eso comentaba que si bien es una metodología generalizada, tiene situaciones muy particulares que el investigador tiene que tomar en cuenta para poderlo explicar de manera extensa. O sea, puede ser que en la comunidad A el tamaño del hogar pues, determine ciertas cosas, pero puede ser que en otra comunidad sea lo contrario, porque son características de la comunidad. Ahora, los hogares de mayor tamaño y con mayores hombres pues, tienen un mayor nivel de bienestar. La religión, como comenté, es un factor importante porque es un recurso de los hogares para elevar el bienestar familiar. En estas fiestas, en estas ayudas colectivas que a veces tienen dentro de la misma comunidad, hacen que de cierto modo pues, su bienestar en algunas ocasiones deje de ser mínimo y llegue a ser máximo, dependiendo de. Ahora, los salarios regionales superan las remesas internacionales, ya que estas se destinan al ahorro y los negocios comerciales. Por esta razón, las remesas no aparecieron. No aparecieron porque yo comentaba que en primera instancia es muy complejo que una familia te diga, pues a mí me envía mi hijo $100 a la semana. En primera porque las remesas no tienen una forma constante de envío. A veces son mensuales, a veces quincenales, a veces son trimestrales, semestrales. Varía mucho el periodo en que los hogares reciben remesas, pero sí reciben. Si tú platicas con ellos en otro contexto fuera de la encuesta, si te cuentan, si te dicen, mis familiares me mandaron esto en especie, ¿no? O esto en algún electrodoméstico, ¿no? Por ejemplo, en las fiestas regionales los migrantes se concentran y es cuando los migrantes pues traen y llevan también cosas de la comunidad, pero sin duda alguna en este caso los salarios regionales tienen un mayor peso en este modelo de economías familiares. Los salarios locales tienen también una relación
proporcionar con el bienestar familiar porque se asignan, al igual que los salarios regionales, a la inversión. O sea, las personas que tienen ingresos regionales pues son mejores que los locales y que los negocios comerciales de alguna manera sí están incentivados, pero por esos recursos. Entonces, por eso el signo es negativo, porque no es una inversión muy redituable para ellos. Y de alguna manera se explica porque la comunidad es muy pequeña y por esta misma mecánica que tiene de ir y venir de la ciudad con mucha facilidad. Si nosotros vamos en un día como hoy a Santa Catarina, que hay muy poco movimiento. Solamente en las tardes es cuando las personas se tornan, empiezan a llegar a sus casas, ya empieza a haber más gente, pero normalmente en las mañanas está muy tranquilo. Y son muy pocos negocios los que hay, también eso es importante mencionar. Por la cercanía que tienen, por ejemplo, a la ciudad de Oaxaca y a Cimatlán, pues en muchas ocasiones pues, prefieren comprar ahí que en su propia comunidad. Ahora, por último, los préstamos contribuyen a elevar el bienestar familiar en el corto plazo. ¿Por qué? Porque tienen dinero o cierta liquidez para adquirir bienes y servicios. Pero a la larga, pues se traduce en endeudamiento y pues restringen el bienestar familiar a menos de que ese préstamo sea utilizado para la inversión. Y la oferta del mercado laboral y el mercado de bienes y servicios de la zona metropolitana desincentiva la agricultura y los negocios comerciales, así como menor grado de migración internacional, que es una fuente importante de hogares del distrito de Cimatlán. Aquí nada más para cerrar, como lo comenté, quizás el instrumento no me ayudó a captar las remesas que yo quería que aparecieran en el modelo, por la situación de que no quisieron expresar cuánto les envían sus familias. Sin embargo, a través de la observación participante y las entrevistas, se sabe que sí reciben remesas. Y esto se relaciona con los índices de intensidad migratoria, donde la Catarina tiene un alto grado. Entonces, sí existe migración, sí sigue siendo una de las prácticas más comunes de que la población se va a Estados Unidos y sí es una fuente de ingreso, pero actualmente los ingresos por salario son mayores y ya sería